Cuéntanos, cuéntanos cómo recibiste el llamado o cómo si Dios te confirmó que debías ir a un país tan lejano a servirle. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Podrías describirnos? Bueno, fue algo progresivo. Fue un descubrimiento para mí que Dios me permitió vislumbrar paso a paso. Yo me encontraba sirviendo dentro de algunos ministerios en la iglesia y también apoyando algunos otros ministerios fuera de la iglesia, sirviendo a la comunidad. Y ahí en este servicio es que yo tengo la oportunidad de conocer más cercanamente otros misioneros que llegaban a mi lugar, a nuestro país, desde otros lugares fuera y me daban testimonio, ejemplos y yo misma era testigo de cómo ellos estaban ministrando con nosotras aquí. Así que eso me impresionó, me llamó mucho la atención y también me empecé a preguntar yo misma si Dios me estaba preparando también o dando la oportunidad o preguntándome también si yo podría servir en uno de estos lugares fuera de mi país en algún momento. Entonces fue una primera experiencia que Dios abrió para que yo tuviera conocimiento de este servicio que también podría ser posible en el campo de obrero, en el campo de servicio a Dios. Así que en oración, Dios me abrió nuevas oportunidades para participar de algunas conferencias misioneras y también en esa oportunidad Dios me mostró que el trayecto de cristiano que había seguido mi trayecto de discipulado con el Señor era muy, muy similar a las experiencias que otros misioneros estaban experimentando en su campo de trabajo fuera de sus países. Y eso me fue mostrando que tal vez Dios me estaba también preparando para ministrarle fuera de mi país. Y finalmente se abrió otra nueva oportunidad con un viaje exploratorio con otros misioneros de otros países, en el cual Dios también, por su gracia, me dio la oportunidad de participar y en este viaje fue mi confirmación, si queremos decirlo, para mí, de una manera personal, Dios me respondió de una manera muy segura para mí que Dios me estaba llamando al lugar donde yo estaba visitando, ¿no? Al lugar que yo estaba explorando en ese viaje. El Señor me respondió de una manera muy personal para mí. Sí. ¿Por qué un país tan lejano? ¿Por qué un país en el Medio Oriente? Ujú. Primero, el llamado es de Dios, no es un plan nuestro que pueda decir por estos motivos yo elegir a este país, sino es como te mencionaba, es un descubrimiento de la voluntad del Señor personal para tu vida. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué me envías a este lugar tan lejano? Y yo podría dar algunas razones por las cuales, y yo pienso que en general es el llamado misionero, el llamado que muchos eventos como el tuyo aquí quiere mostrar a la iglesia es que en estos lugares tan lejanos todavía el evangelio no ha sido predicado o no ha sido escuchado. Hay todavía pocas oportunidades y mucha mies que está esperando escuchar el evangelio. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, no hay todavía iglesias formales, son pequeñas reuniones en casa. En la ciudad donde yo estamos ministrando con otros hermanos, no hay todavía iglesias en una ciudad de una población, digamos, de más de 1 millón de personas, no hay iglesias.
No hay librerías cristianas, no hay televisión cristiana, no hay radios cristianas, no hay acceso al Evangelio. Entonces, estamos, gracias a Dios, ahora ya comenzando con algunas literaturas, ya gracias a Dios hace 2 años recién que el Nuevo Testamento en el idioma local ha sido recién concluido y ahora a través de algunos medios por las redes sociales se está compartiendo, pero todavía esto todavía no está, digamos, en sus inicios, está recién en sus inicios. Así que las oportunidades también que la gente local tiene para conocer o personalmente ellos un cristiano es muy escasa todavía. Así que por estas razones yo pienso que el Señor nos está llamando aquí en estos terrenos, en ese lado del campo para ministrar. Ujú. Bueno, al inicio de la entrevista mencionábamos que estás aproximadamente 8 años. Quisiera que recuerdes el tiempo en que empezaste a ministrar en ese país. ¿Qué Sí. fue lo más, que de repente, lo que más fue impresionante para ti, el cambio que hubo en tu vida, ¿no? Y actualmente, ¿cómo describirías un típico día tuyo, ¿no? ¿Qué es lo que haces, por ejemplo, en todo un día, ¿no? Sé que tienes muchas labores entre el ministerio y el aprendizaje de repente de la cultura en la cual estás, pero ¿podrías tú describirnos un poquito más de eso? Sí, claro. Bueno, el primer año siempre es el más difícil porque hay un choque cultural con tu propia cultura, tu propio contexto, tu forma, tu propia forma de ver eh, el mundo, ¿no? Es totalmente diferente a la manera en que la gente en la que tú estás ahora ministrando o en el nuevo lugar donde tú estás viviendo es totalmente diferente, totalmente diferente. Am, Tal vez si tú llegas a un nuevo lugar para vivir, tú ves a personas muy similares a ti, muy parecidas a ti, que pueden vestir también muy similar a ti, pero la manera de pensar de estas personas es totalmente distinta. Y es un nuevo redescubrimiento de un nuevo sistema de valores en el cual tú estás iniciando una nueva etapa. Así que es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de morir al yo, de ser bastante flexible, de ser bastante resiliente, porque, por ejemplo, en el lugar donde yo empecé aquí, en este nuevo país, para mí, las diferencias culturales son bastante marcadas, sobre todo para las mujeres. Como desde mi contexto en mi país, yo puedo ver que una forma de trato social con nosotras, con las mujeres, es muy diferente al trato social que puedo ver o que puedo recibir en otro país y sobre todo en Medio Oriente, ¿no? El trato, el contexto, los valores son totalmente diferentes. Es un reaprendizaje, una etapa de reacomodamiento, así que es una etapa bastante difícil, de bastante gracia que tenemos que recibir, de bastante soporte. Así que ese es el inicio. ah, Todo nuevo misionero que está empezando un trabajo en un nuevo lugar va a necesitar bastante tiempo de gracia, de soporte, de apoyo en su primer año, porque es el derribar todo, todo, toda tu preconcepción, inclusive la preconcepción que tú tenías del lugar,
es diferente, ¿no? Es realmente ver la realidad en tus propios ojos del nuevo lugar al que tú estás llegando. Así que uno debe estar dispuesto a llegar con un corazón bastante flexible, de bastante humildad, de ser un corazón bastante para dispuesto a aprender, empezar de cero, pero también no quitando el propio contexto del reino de Dios, del propio aprendizaje y valores que tú has recibido de la Biblia, ah, de lo que tú has aprendido, ¿no? De cómo vivir en el reino de Dios, como dice la palabra de Dios, que no somos ciudadanos de este mundo, sino de ciudadanos del reino de Dios, que estamos aprendiendo también nuevos valores y nuevos contextos extraídos de la Biblia, Entonces, sí es lo que no va a cambiar, pero el contexto cultural propio de tu país, donde tú has nacido, eso puede ser reaprendido. Entonces, es un tiempo de reaprendizaje. Ahora, después de estos años, gracias a Dios por su gracia, bueno, ya he pasado esa etapa de aprendizaje, todavía sigo aprendiendo aún nuevas cosas, pero bueno, aprender un nuevo idioma, aprender un nuevo sistema, un contexto social diferente, un sistema totalmente nuevo para mí. Gracias a Dios, ahora, ya después de este tiempo, ah, ya puedo hablar el idioma con más confianza, a entender el contexto, la cosmovisión de las mujeres a quienes yo estoy ministrando. Puedo empezar ya este trabajo con ellas, entender su contexto, entender lo que ellas me están compartiendo acerca de su día a día, y también manejarme dentro de esta cultura que es totalmente diferente a la cultura propia de mi país. Entonces, un día de trabajo normal, como mencionabas, un día normal para mí sería, bueno, en la mañana antes de salir para mi servicio en la clínica en la cual yo estoy sirviendo con mi profesión como obstetra. Un día en la mañana siempre es un día tomar al menos unos minutos para estar en contacto, en oración con el Señor, y bueno, empezar mi día conduciendo para la villa o el lugar donde yo estoy sirviendo, donde está la clínica, que está a unos 45 minutos más o menos del lugar donde yo estoy residiendo. Y luego, bueno, empezar mi día saludando a mis pacientes, al equipo que está, al staff local que está trabajando con nosotros, tener también unos minutos de oración en mi oficina y empezar mi día atendiendo, recibiendo a las mujeres que llegan para el cuidado médico. Algunas de ellas vienen desde las villas que están alrededor de la clínica, otras vienen de otras ciudades, otras vienen de la misma villa. Y bueno, compartiéndome, atendiéndolas, siguiendo sus cuidados médicos. Algunas vienen para sus controles prenatales, otras vienen por otros problemas propios de la mujer. Y bueno, atendiéndolas a ellas, gracias a Dios por su gracia, algunas de ellas tenemos un poco más de tiempo para compartir, para orar por ellas. Algunas se abren para compartir algunas dificultades que están pasando, ¿no? En las preguntas que yo voy haciendo, ¿no? ¿Por qué sucede alguna de sus malestares o por qué no puede dormir bien? O algunas preguntas que yo voy haciendo, entonces ahí ellas se abren para compartir un poco más. Y entonces en su gracia Dios
me da algunas palabras, yo oro por algunas palabras de gracia que el Señor me pueda dar para compartirles a ellas, algunas palabras de ánimo y si Dios permite, palabras de testimonio también para ellas. Y algunas también que ya conozco ya de un tiempo, ya somos ya amigas ya de un tiempo. Yo tengo la oportunidad también para hablarle más directamente, ¿no? Acerca de lo que dice la Biblia, lo que Dios dice en su palabra y orar por ellas, ¿no? Sí, el tiempo y también la oportunidad los permite para esto, ¿no? Y también ahora, gracias a Dios, eventualmente estamos desarrollando algunas reuniones con ellas donde podemos testificar o evangelizar, compartiendo algunas historias bíblicas y el propósito principal es que ellas puedan conocer al Dios de la Biblia, al Dios real, que ellas posiblemente todavía no conocen, ¿no? Y por la gracia de Dios ya aquí iniciando desde hace poco también un pequeño grupo que podríamos decir que Dios ha llamado para poder ministrar una pequeña iglesia, podríamos decir, en el lugar donde nosotros estamos sirviendo, pero de manera bastante secreta, ¿no? Nadie sabe quiénes están reuniendo o que ellos son ahora creyentes, pero Dios está, por la gracia de Dios, Dios ha llamado a personas de nuestra localidad para poder venir al centro donde estamos nosotros sirviendo y dar testimonio de cómo Dios en sueños o en visiones o a través de alguna palabra del Señor les ha motivado para venir y reunirse con nosotros ya desde hace algunos meses atrás. Y por la gracia de Dios ellos han tenido la oportunidad de ser ministrados para afianzar el llamado que Dios está haciéndoles, ¿no? De seguir a Jesús. Así que un día normal para nosotros, para mí, es tener un tiempo en la mañana de oración en casa o también un día a la semana tener una pequeña reunión con otros nuevos creyentes ahí en el centro, tener una hora de oración, de estudio de la Biblia y empezar nuestro día atendiendo a nuestros pacientes en la clínica y con también ministrando también al staff local también. Vanessa, dime, Sí, sí, en cuanto al lugar donde estás sirviendo, ¿cuál sí. consideras que es la necesidad espiritual más grande eh, en el área donde estás sirviendo? Eh, bueno, hay mucho, como en todo el mundo, yo puedo decir, hay bastante ataque del enemigo con ideas que no provienen de Dios, ah, tratando de insertar también, digamos, dentro de la familia, empezando con los matrimonios. am, Siempre hay bastante lucha, pido mucha oración también para por esto. Es una lucha diaria por las jóvenes, los jóvenes también. El enemigo quiere atacar sus mentes con áreas que está dentro sobre todo del área del área de la sexualidad. Hay mucho ataque aquí en el matrimonio, en los jóvenes. Hay mucho ataque en esta área. Y yo pido bastante oración para verlos, para esta área de los valores morales, que está cubierto, ¿no? Que está cubierto por la religiosidad, que está cubierto por la apariencia, ¿no? A la comunidad, pero dentro
la familia, dentro de la sociedad, hay bastante ataque, ¿no? Del enemigo por los valores morales. Así que es un área que yo pediría oración en específico por el área moral, por el área de ataque de, de, de la mente, ¿no? De la introducción de las mentiras del enemigo acerca ah, de cómo vivir eh, el plan de Dios para los matrimonios, el plan de Dios para una vida de santidad, una vida para los jóvenes que estén apartados de inmoralidad. Esto es un punto crítico, yo creo que debemos orar en este tiempo y aquí no está ausente de este área de batalla, ¿no? Y yo pido mucha oración por esto, hermanos, en específico para estar de pie ante estos estratagemas, esta batalla que el enemigo hace y sobre todo para estas familias que, que no tienen, que no tienen la luz del Evangelio. La luz del Evangelio te da el poder para contrarrestar, para defender estas mentiras del enemigo, ¿no? La luz del Evangelio trae la ayuda del Espíritu para batallar, para sacarte de las tinieblas, de esas tinieblas, ¿no? Entonces, oro, hermanas, hermanos, para que unen también con nosotros para orar, para que el enemigo no tenga más terreno en este lugar, ¿no? Que la luz del Evangelio, a través de la gracia de Dios, a través de Cristo, puedan ser rescatados de estas tinieblas en el cual también en ese lugar se está viviendo a través de la luz del Evangelio, ¿no? El Señor está trayendo a algunos para conocer la verdad del Evangelio, está mostrándole o llamándoles a través de palabras en sueños, a través de palabras, a través de otros medios en las redes cristianas para buscar, ¿no? A contactarse con algún cristiano que pueda darle testimonio, pueda hablarle más acerca del Evangelio. Pero así que es un área en que nosotros debemos estar principalmente orando, ¿no? Por las familias aquí, por los jóvenes, por los niños también aquí. Es un área muy, muy importante para orar. Y bueno, que Dios abra su entendimiento, el Señor traiga la luz de su evangelio aquí en este lugar para las mujeres que están viviendo en medio de una sociedad que está en tinieblas, que está, digamos, oscurecida con las mentiras del enemigo, ¿no? Pero bueno, estos son motivos de oración por las cuales nosotros debemos estar orando y pedimos sus oraciones, hermanos. Ok. Vanessa, mientras Sí. tú vas hablando, igual se vuelve a escuchar como soplido de tu micrófono Sí. y te interrumpe, o sea, cuando tú hablas te interrumpe y probablemente cuando lo pases se va a escuchar, se va a escuchar porque es como si fuera viento así, que corta tus palabras. Ok, Ok, sí, voy a tener presente entonces. Sí, sí, o ok. sea, sopla, o sea, sí, cuando hablas es como si estuvieras soplando el micrófono, entonces se siente fuerte, incluso más fuerte que tus palabras. ¿De Ok, verdad? Oh, sí, se si quieres, escucha, por eso, pruebo, si ¿cómo? quieres, pruebo sin el si quieres, lo pruebo ahora sin Sí, el micrófono. mejor, Ok, mejor. voy a Ok, quitar el micrófono. ahora tenemos 10 minutos, entonces de repente las preguntas que te haga para poder, las preguntas que te haga más o menos trata
de responderlo para que podamos alcanzar toda la entrevista, ¿te parece? Sí, está bien. Ok, mejor sin micrófono porque te escucho más claro. Ya, ok, sigamos. Igual voy a editar esta parte. Ya está bien. Eh, dime algo difícil que hayas tenido que pasar durante todos estos años en el campo misionero y algo que consideras tú que harías diferente, ¿no? Si volvieras el tiempo atrás, ¿qué harías diferente? Bueno, hablando de una manera bastante práctica, es muy importante antes de llegar al campo misionero tener una idea acerca del equipo con quien vas a trabajar, ah, porque esto necesita de mucho cuidado y también tener ya un pequeño plan establecido con el equipo con quien tú vas a ministrar. Por ejemplo, uno de los puntos importantes va a ser el inicio con el aprendizaje del idioma. Y esto debe ser muy claro para nosotras como misioneros o para nuevos obreros o hermanos que están planeando o orando para ministrar en un nuevo lugar. Tener presente que el punto principal en los primeros 2 o 3 años va a ser el aprendizaje del idioma y a la vez que va a ser también de la cultura. Entonces, también para los equipos o las iglesias que van a enviar nuevos hermanos misioneros a ministrar en un nuevo lugar, tener muy presente que el primer año va a tener, el primer año, los primeros 2, 3 años va a ser específicamente para este trabajo, la adquisición del nuevo idioma. Y esto es bastante desgastante porque es una nueva cultura, es un una nueva plataforma de cosmovisión. Hay un choque cultural con la cultura del misionero. Hay un nuevo aprendizaje de todo el contexto social. Es un poco frustrante a veces porque uno no puede expresarse o hasta que no aprenda el nuevo idioma, no puede producir las ideas más simples con el nuevo idioma porque recién lo está aprendiendo. Va a depender de muchas personas, de la ayuda de otras personas y uno va a ser como un niño que tiene que tomarse de la mano para empezar a dar sus primeros pasos. Así que de bastante humildad, de bastante flexibilidad con uno mismo, el orgullo va a desbaratarse en pedacitos. Va a ser un tiempo de bastante flexibilidad. Se necesita bastante flexibilidad. Así que el primer año va a ser un poquito que va a necesitar bastante apoyo de la iglesia, comprensión y gracia. Y los 3 primeros años, simplemente aprendizaje del nuevo contexto y del idioma. Así que el punto clave para esos primeros años va a ser el equipo, el equipo con quien uno va a trabajar y tener ya una idea de cómo va a ser el inicio del aprendizaje de su idioma, ¿no? Cómo va a ser el esquema de su aprendizaje, ¿no? Vas a aprenderlo con un tutor personal. Hay una escuela en la cual tú puedes aprender con otras personas. ¿Cuál va a ser tu itinerario con otros locales para iniciar tu aprendizaje del idioma? Y también tener una plataforma de, de, de- de apoyo, ¿no? ¿Cuál va a ser tu apoyo allá estando en tu primer año, tus 2 primeros años? ¿Con qué otros obreros de tu propia nacionalidad o de tu propio, digamos, de tu propio contexto tú vas a tener oportunidad de contactarte? Porque tal vez no haya ningún otro misionero de tu propio contexto o ningún otro que hable tu propio idioma y también tú lo vas a necesitar de tiempo en tiempo para no, para poder, digamos, tener ese tiempo de poder compartir con otra persona tus días, tus luchas, ¿no?
de repente un soporte con otra persona que pueda entenderte en tu propio idioma, que pueda entenderte en tu propio contexto, o que tenga ya una experiencia o otro misionero más experimentado que te pueda decir, mira, lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo ahora, eso es lo que, no te preocupes, eso no es nada del otro mundo, esto es algo muy común que estás experimentando y que todo misionero experimente en los primeros años. Alguien que te puede dar una mano y ayudarte en tus primeros pasos. Entonces, eso es un punto muy importante en los primeros años que tú vas a estar sirviendo en otro lugar. Así que es un tiempo de bastante gracia, de bastante flexibilidad, como lo indicaba. Y tener la idea clara que los primeros años es muy importante que todavía no te envuelvas en otros proyectos o la iglesia que debe de entender que el nuevo misionero todavía no puede empezar un trabajo de evangelización o de abrir ya una nueva iglesia o abrir un nuevo discipulado. No es el tiempo porque todavía está recién aprendiendo el contexto, el nuevo contexto de lo local, está recién aprendiendo a decir las palabras, cómo voy a tal lugar, cómo voy a comprar esto. Recién está aprendiendo el idioma local. Son los 3 primeros años son en que el misionero se va a envolver recién del contexto local, se va a conocer recién el idioma local y luego en poder empezar a hablar con otros locales y compartir con otros locales. Entonces, este es un trabajo inmenso y debe estar enfocado en sus 3 primeros años. Y también los nuevos misioneros deben de estar claro esto, que todavía no va a ser el tiempo de contactar o de ministrar o de evangelizar, todavía no va a ser el tiempo. Los 3 primeros años simplemente va a ser el tiempo de aprendizaje del idioma local y del aprendizaje del contexto local, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tanto los misioneros, nuevos misioneros que están llegando, como la iglesia local deben de entender y las agencias misioneras también deben de entender y deben de crear un soporte adecuado para el misionero y un plan estratégico para un exitoso aprendizaje del idioma en esos primeros años. Dinos, compártenos algunas sugerencias, consejos que darías, ¿no? A futuras señoritas que quieran ir al campo misionero como solteras, ¿no? Y menciónanos cómo has, en este tiempo estando en el extranjero, qué cambios has visto en tu vida, ¿no? En tu persona, en todos estos años sirviendo, ¿no? En el Medio Oriente. Ujú. Sí, bueno, la primera pregunta era un consejo que podría darle a las señoritas que están orando también para ministrar al Señor, que el Señor está mostrándoles o ya orando para servirle al Señor en algún lugar fuera de sus países. Bueno, bueno, lo primero es que el paso que uno debe dar para salir fuera es un paso de fe, es un paso de fe. El Señor debe confirmarlo y es simplemente tener esa confianza, el Señor que esa seguridad, que el Señor es el que te está llamando. Si el Señor te está llamando, el Señor va a proveer, va a ministrarte, va a capacitarte para servirle en el área donde Él te está llamando. El Señor lo va a proveer en todo aspecto, ¿no? Segundo, orar también para que el Señor te guíe de una manera sabia, ¿no? De una manera sabia en el tiempo en el que tú vas a estar ministrando en tus primeros años allá. Entonces,
Y yo sugeriría a ellas que en oración, que el Señor, pongan en oración al Señor, que el Señor las guíe para que ellas puedan contactarse o empezar su servicio con un equipo que pueda darles este seguimiento en sus primeros años, que puedan ayudarlas en sus primeros años, en sus primeros pasos, en el nuevo lugar donde ellas van a estar ministrando. Que ellas puedan tener un contacto directo con una persona que ya haya estado ya más años en este lugar y que pueda servirle de apoyo, de guía también como un mentor, un mentorado. Si no está esa persona en el lugar donde ellas van a estar ministrando, que haya esa persona ya, que ellas puedan tener un contacto con esta persona desde ya, ¿no? De repente a través de llamadas por Zoom o videollamadas o de repente por Skype, pero tener la seguridad de que ellas van a tener un mentor, una mentora, desde sus primeros pasos allá en el campo, en las que ellas puedan compartir sus experiencias y también tener unas nuevas perspectivas de un misionero ya experimentado en el campo, ¿no? Donde ellas van a estar sirviendo y que pueda ser su mentora o su mentor. Ese es uno. Y el equipo también en las que ellas van a estar ministrando, también ellas puedan tener ese apoyo para poder iniciar su aprendizaje del idioma, que pueda darles ese espacio en que ellas puedan tener ese tiempo de aprendizaje del idioma, ¿no? Y que el equipo con quien ellas se van a reunir va a ser un punto claro para ellos, que el tiempo que ellos van a tener ahí va a ser simplemente y solamente para el aprendizaje del idioma, los primeros años. Ese es algo muy importante. Ah, lo importante también es que ellas que estén siempre en contacto y alrededor de otros hermanos, hermanas que están sirviendo en su misma área, ¿no? Y que tengan un tiempo devocional juntos, un tiempo de ministración juntos diariamente, eventualmente y más que nunca, más como lo han estado desarrollando en sus propios países, ¿no? Porque es un campo en donde no es un campo de batalla, es un campo de donde el enemigo tiene todavía aquí terreno. Así que es un campo en que ellas van a necesitar mucho, mucho apoyo. Y si ellas pueden salir con otra hermana que también está pensando venir al mismo campo de trabajo, sería mucho, mucho mejor. Y si no es así, tener ya un equipo u otra hermana aquí con quien ellas puedan empezar su trabajo aquí en su nuevo campo, sería muy, muy importante. El Señor también nos envió a sus discípulos no de dos en dos, así que para que ellos compartieran el Evangelio o empezar a compartir en una nueva villa, una nueva localidad, compartir el Evangelio. Y siempre los envía de dos en dos, así que yo pienso que si el Señor les está llamando como solteras, ¿no? Venir a ministrar a un nuevo campo, está bien, el Señor puede llamarte. Pero siempre cuando usted llegue a su campo va a necesitar de otras hermanas, otros hermanos que le sirvan de apoyo, que esté con usted y sobre todo en la cultura aquí en Medio Oriente. Aquí en Medio Oriente, las damas siempre, por alguno u otro motivo, ellas siempre están acompañadas, siempre. Y en el desenvolvimiento social también en esta cultura, es de acompañamiento, ¿no? Siempre cuando uno va al bazar, cuando uno va a hacer alguna diligencia, siempre hay acompañamiento. Así que ese es un punto importante que se debe tomar en cuenta cuando estamos ministrando aquí en Medio Oriente, ¿no? Así que ese es uno de los consejos que podría darles a las hermanas, damas que están pensando ministrar aquí en estos lugares.
que ellas van a necesitar uno de bastante soporte, tienen que tener un apoyo aquí en un campo, un equipo que las vaya a recibir, una hermana o hermanas que estén siempre a su lado, reuniones cotidianas frecuentes devocionales con su equipo, personales. Eso es muy, muy importante, muy importante. Y también un equipo que pueda darle el espacio para su propio aprendizaje del idioma local y también tener desde ya un mentor, una mentora asignada, ¿no? Desde el momento que llega al campo, que pueda entender su contexto, que pueda hablar su propio idioma para poder, ¿no? Tener ese tiempo de compartir su día a día y sus luchas también y tiempos de oración también. Eso es muy importante para nuevas hermanas, sobre todo nuevos hermanos que están empezando su trabajo, su ministerio en otro contexto. Ujú. Bueno, ya para terminar esa entrevista, dinos cómo, cómo has cambiado en estos 8 años, ¿no? En el campo Ujú. misionero. Ya el Señor ha trabajado en tu vida de muchas, estoy segura, en muchas áreas. ¿Cómo es la persona que estuvo antes aquí y cómo es la persona que Ujú. está allá ahora? ¿Qué cambios ha habido en tu vida? Sí, bueno, el contexto de donde yo provengo, desde mi país, me ha permitido desenvolverme como una profesional independiente que se valía por sí misma, que hacía sus propias cosas, salía, iba, y una mujer independiente. Ese es como nos permite nuestro contexto ser como mujeres, valernos por nosotras mismas y ser bastante independiente, tomar nuestras propias decisiones y alcanzar nuestras metas, ¿no? Eso es muy, muy fácil y muy, muy de hacerlo en nuestros contextos. Pero durante estos 8 años, el Señor por su gracia me ha permitido ah, eh, moldearme de una manera en que pueda ser bastante flexible y poder ser amoldable para poder ministrar en esta cultura en donde eso no es totalmente distinto a mi propio contexto, ¿no? Ah, Ahora, como me veo, puedo decir que soy más flexible en cuanto a ser más, no, digamos, eh, mm, mm, derrumbar todo tipo de orgullo, volverme con un corazón bastante amoldable, a ser, tener un corazón más flexible, con un corazón más de servicio, de ser más un corazón de siervo, de servir a otros, tener un corazón más como de un niño, bastante amoldable, a romper todo tipo de orgullo, todo tipo ah, de, de, de tener este pensamiento que en mis propias fuerzas yo puedo lograr cosas, ¿no? Es simplemente depender de la gracia de Dios constantemente, no de ese espíritu de suficiencia, ¿no? No, eso ya no es así, ¿no? Estoy dependiendo cada minuto, cada instante que no es en mis propias fuerzas, es solamente por la gracia de Dios, cada momento pedir por la gracia de Dios sus fuerzas, por el poder de su espíritu, por el poder de su palabra, por el poder de la oración constante que uno puede mantenerse en pie en estos contextos, sobre todo que es una lucha constante, ¿no? Que es tener
100% la seguridad de que tenemos que depender del Señor constantemente en oración que puede cambiar el día que uno puede estar trabajando, ministrando. Si no hay ese tiempo de oración, de dependencia del Señor cada mañana, eso puede cambiar totalmente el final del día. Y gracia del Señor también para volver a levantarte y retomar para seguir sirviendo y ministrando al Señor, ¿no? Esto es un cambio tremendo que yo he percibido en mi tiempo aquí, en mis 8 años. Total dependencia del Señor, total dependencia del Señor al 100%, yo podría decir, ¿no? ¿Cuánto Pero tiempo, sí, una manera bastante más flexible, sí, 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 digamos. cuánto tiempo te lleva poder ganar una mujer para Cristo en el lugar donde estás? ¿Y cuál es la forma en que trabajas, ¿no? Para poder llegar al corazón de las mujeres. Ajá, sí. Em, Primero, lo primero yo podría decir que es un trabajo interior, un trabajo interno con uno mismo. Uno de permitir que la luz de Cristo que Él ha depositado en ti, en tu corazón, pueda brillar más resplandecientemente cuando hay un trabajo personal en uno mismo, que esa luz pueda dejarse brillar y resplandecer para otros, ¿no? A veces uno puede pensar, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué nuevas tácticas puedo tener? ¿Qué nuevos ministerios puedo? Bueno, eso está bien, pero lo principal es que el Señor quiere trabajar primero dentro de nosotros mismos, en nuestros propios corazones, para sacar todo lo que no es útil, para dejar brillar, para que tú estés preparada para recibir a las personas que el Señor te va a enviar cuando tú estés lista, cuando tú estés preparada, cuando tu corazón esté preparado para dar palabra de ministración a estas personas que el Señor te va a enviar. El Señor puede enviarte a estas damas, a estas mujeres que están a tu alrededor en el tiempo en que el Señor vea tu corazón que está preparado para ministrarlas. El Señor te va a enviar a ellas. Así que tu principal misión aquí va a ser preparar tu corazón con el Señor y estar en comunión con el Señor para estar lista cuando el Señor te vaya a enviar a estas personas. El Señor las va a traer a tu vida, a tu día. Y uno va a estar conectada con el Señor para saber, ajá, esta es la oportunidad, esta es la persona que el Señor me está trayendo para ministrarla. El Señor te va a enviar a esa persona, ¿no? Ni siquiera tú tienes que ir a buscar a esa persona. El Señor te va a enviar a esa persona, pero tú debes estar preparada en tu corazón para ministrarla. El Señor la va a traer, les va a traer. Y el tiempo. Cuando tengas una palabra, el Señor sabe la necesidad que esta persona pueda tener. Y el Señor ya puede estar trabajando desde ya un tiempo atrás con esta persona, tal vez trayéndole preguntas a su mente, a su corazón, por diversas circunstancias, buscando una respuesta de Dios. Entonces el Señor ya debe haber estado ministrando a esta persona y esta persona está lista para recibir una palabra, ¿no? O algo que la pueda conectar al camino que la pueda llevar a conocer a Dios de una manera personal. Entonces, tú vas a encontrar a esta persona en un punto en su vida en que ella está buscando respuestas. Entonces, pedimos de su gracia del Señor para que Él nos pueda dar esa sabiduría para cuando nos encontremos en el camino, en este caminar con esta persona, el Señor nos dé palabras de gracia para dar a estas personas. Así que
podemos encontrar a estas personas en una etapa de su propio camino para conocer al Señor. Y si tú ya tienes el idioma, si tú ya puedes hablar el idioma de esta persona, el idioma local, entonces con más eficiencia puedes llegar a su corazón con palabras que provienen de la palabra de Dios, respuestas de la palabra de Dios, y pueden ser más efectivas, que pueden llegar más directamente a hablar a su corazón, ¿no? Y depende cuánto tiempo te ha tomado a ti aprender el idioma local de esta persona, ¿no? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿cuánto tiempo te ha tomado a ti, ¿no? Aprender. Y el Okay. Señor sí, cuando estés lista, el Señor te va a traer esas personas a tu vida, ¿no? Para ministrarlas. Pero toma tiempo, sí, toma tiempo. Uh-huh. Okay. Dependencia total de Dios, como dijiste, y el Espíritu Santo, Uh-huh. y sobre todo tú, ¿no? Como hija de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy segura que las personas que nos están escuchando tienen un conocimiento un poquito más claro de lo que es servir en el campo misionero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por responder a las preguntas. Y que el Señor te bendiga, y vamos a estar orando por tu ministerio en el Medio Oriente, que Dios te siga usando y seas un canal de bendición para muchas mujeres. ¿Tienes algunas palabras para poder despedirte de las personas que en este momento te están viendo o escuchando? Sí, bueno, por la gracia de Dios, el Señor está permitiendo este trabajo, nos está incluyendo, nos está llamando para el plan que el Señor tiene. Así que oro por cada una de ustedes, hermanas, que están orando por esto, por una respuesta del Señor, para saber si el Señor las está llamando para ministrar fuera de sus países. Es un paso de fe, es un paso de completa dependencia del Señor. Así que oro por ustedes, que el Señor pueda darles estas respuestas, el Señor las ministre. Y bueno, es una bendición, es un privilegio servir al Señor. El Señor va a estar con ustedes en todo tiempo. Yo podría decirles, si toman este paso de fe para servir al Señor, el Señor va a estar allí con ustedes en todo tiempo de la mano. Que Dios las bendiga, muchas gracias, y orando también por todas ustedes, hermanas.